Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículos 21 al 31. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No lo habían oído decir? ¿No se lo contaron desde el principio? ¿No lo han comprendido desde la creación del mundo? Dios tiene su trono sobre la bóveda que cubre la tierra y ve a los hombres como si fueran saltamontes. Él extiende el cielo como un toldo, lo despliega como una tienda de campaña. Él convierte en nada a los grandes hombres y hace desaparecer a los jefes de la tierra. Son como plantas tiernas, recién plantadas, que apenas han echado raíces en la tierra. Si Dios sopla sobre ellos, se marchitan y el huracán se los lleva como a paja. El Dios Santo pregunta: ¿con quién me van a comparar ustedes? ¿Quién puede ser igual a mí? Levanten los ojos al cielo y miren. ¿Quién creó todo eso? El que los distribuye, uno por uno, y a todos llama por su nombre. Tan grande es su poder y su fuerza, que ninguno de ellos falta. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación, Dios no se interesa por mí? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el Creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa, su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues, de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor. Las lecturas que escuchamos hoy nos invitan a considerar la grandeza de Dios, su fidelidad y su capacidad para renovar nuestras fuerzas cuando nos encontramos agotados y desalentados. En la primera lectura, el profeta Isaías nos invita a reflexionar sobre la grandeza y el poder de nuestro Dios, quien es el creador y sustentador de todo el universo. A través de estas palabras, podemos encontrar consuelo, esperanza y fortaleza en nuestro caminar con Dios. Isaías realiza unas preguntas que nos desafían a reflexionar sobre la inmensidad y la sabiduría de Dios. Nos recuerdan que nuestro Dios es eterno, omnisciente y omnipotente, y que su conocimiento y poder trascienden todo lo que podemos comprender. Las imágenes de este relato nos revelan la majestuosidad de Dios y su dominio sobre toda la creación. Él gobierna sobre los cielos y la tierra, y su poder es infinito. En medio de nuestras luchas y desafíos diarios, es fácil perder de vista la grandeza y el poder de nuestro Dios. Pero Isaías nos recuerda que Dios no se cansa ni se fatiga. Él es el dador de fuerzas a los cansados y renueva las fuerzas de los débiles.
En nuestra vida cotidiana, a menudo enfrentamos situaciones que nos agotan y nos debilitan. Puede ser el estrés del trabajo, las preocupaciones familiares o los desafíos espirituales. Pero debemos recordar que nuestro Dios es el que nos sustenta y nos fortalece. Él está dispuesto a renovar nuestras fuerzas y capacitarnos para enfrentar cualquier obstáculo. Isaías nos anima a confiar en Dios y esperar en Él. Esta es una promesa poderosa para aquellos que depositan su confianza en Dios. Él nos dará la fuerza y la capacidad para perseverar, correr la carrera y superar los desafíos de la vida. La espera en el Señor no es pasiva, sino activa. Implica confiar en su soberanía, buscar su voluntad y depender de su dirección. Mientras esperamos en el Señor, Él nos capacita y nos renueva día a día. Nos eleva por encima de nuestras circunstancias, como las águilas que vuelan por encima de las tormentas. Además, Isaías nos recuerda que el poder de Dios no tiene límites. No hay ninguna situación demasiado difícil, ni problema demasiado grande para Él. Él es capaz de hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Como creyentes, no debemos desfallecer ni perder la esperanza. Aunque las dificultades puedan parecer abrumadoras, debemos recordar que servimos a un Dios poderoso y fiel. Él es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar o entender. No hay límites para su poder y su gracia. En momentos de desaliento, duda o temor, debemos acudir a Dios en oración y buscar su guía. Él está dispuesto a escucharnos y a fortalecernos. Podemos confiar en que Él tiene un plan para nuestras vidas y que su propósito se cumplirá. La lectura de Isaías nos invita a confiar en la grandeza y el poder de nuestro Dios. Nos anima a esperar en Él y a depender de su fortaleza. Nos recuerda que incluso en medio de las dificultades podemos encontrar consuelo y esperanza en su presencia. En conclusión, recordemos que nuestro Dios es el creador del universo, el sustentador de todas las cosas y el dador de fuerzas a los cansados. En medio de nuestras debilidades, podemos confiar en su poder y su gracia. No importa cuán desafiante sea nuestra situación, Él nos capacitará para superar cualquier obstáculo. Esperemos en el Señor, confiemos en su promesa y dejemos que Él renueve nuestras fuerzas. Gloria a Dios por su fidelidad y su amor inagotable. En el Evangelio de hoy, Jesús responde a los fariseos y escribas que le piden una señal milagrosa para confirmar su identidad como Mesías. La respuesta de Jesús nos desafía a examinar nuestra fe y a buscar señales más profundas del reino de Dios. Los fariseos y los escribas se acercan a Jesús y le piden que les muestre una señal. Quieren una confirmación tangible de que Jesús es el Mesías prometido. Pero Jesús, conocedor de sus corazones y de su falta de fe, les dice que la única señal que recibieron ellos fue la del profeta Jonás. Jesús se refiere al profeta Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez antes de ser liberado. Así como Jonás fue un signo para el pueblo de Nínive, Jesús también sería un signo para su generación. Pero más que una señal externa, Jesús les ofrece una invitación a un cambio de corazón y una fe genuina. En lugar de realizar un milagro espectacular para impresionar a los fariseos y escribas, Jesús les habla de su propia muerte y resurrección. Aquí, Jesús señala hacia su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte como la señal más grande y significativa de su identidad como el Mesías. Esta respuesta desafía a los fariseos y escribas, así como también nos desafía a nosotros hoy. Nos invita a examinar nuestra fe y a buscar señales más objetivas del reino de Dios. A menudo buscamos señales externas y milagros tangibles para fortalecer nuestra fe, pero Jesús nos llama a mirar más allá de lo visible y a encontrar nuestra seguridad y certeza en su muerte y resurrección.
En nuestra vida diaria, también podemos caer en la tentación de buscar señales tangibles de la presencia de Dios. Podemos esperar que Dios nos responda con milagros espectaculares o intervenciones sobrenaturales. Pero la invitación de Jesús es a confiar en su palabra y en su obra redentora en la cruz. Jesús continúa su respuesta a los fariseos y escribas y nos habla de la reina del sur, que vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y también de los hombres de Nínive que se arrepintieron, en respuesta a la predicación de Jonás. Estos ejemplos nos enseñan que la fe verdadera no se basa en señales externas, sino en la respuesta humilde y receptiva a la palabra de Dios. Así como la reina del sur y los hombres de Nínive respondieron a la voz de la sabiduría y el llamado al arrepentimiento, nosotros también somos llamados a responder a la voz de Jesús. La fe no se basa en lo que podemos ver o en las señales que buscamos, sino en nuestra respuesta a la palabra de Dios, que nos invita a arrepentirnos, a creer y a seguir a Jesús. Esta respuesta de fe implica reconocer nuestra necesidad de salvación y rendirnos a la obra de Jesús en la cruz. Implica confiar en su gracia y en su poder para transformar nuestras vidas. Implica vivir en obediencia a sus enseñanzas y en comunión con Él a través del Espíritu Santo. La invitación de Jesús en este pasaje también nos desafía a no ser una generación malvada y adúltera que busca señales externas para justificar nuestra incredulidad o para satisfacer nuestras demandas egoístas. En cambio, somos llamados a ser una generación de fe que confía en la obra redentora de Jesús y que busca su reino y su justicia por encima de todo. Como seguidores de Jesús, también somos llamados a ser signos y testimonios vivos del reino de Dios en medio de un mundo necesitado. Nuestra vida debe reflejar la presencia de Jesús en nosotros y debemos ser portadores de su amor, gracia y verdad. Debemos ser una luz en la oscuridad, mostrando al mundo la belleza y la esperanza del Evangelio. En este Evangelio de hoy, Jesús nos desafía a examinar nuestra fe y a buscar señales más profundas del reino de Dios. Nos llama a confiar en su muerte y resurrección como la señal más grande de su identidad y a responder con fe y obediencia a su palabra. Nos desafía a vivir como una generación de fe, confiando en su gracia y buscando su reino y su justicia en todas las áreas de nuestra vida. En estas lecturas vemos el poder y la grandeza de Dios manifestados de diferentes maneras. Isaías nos recuerda la infinita sabiduría y fuerza de Dios, mientras que Jesús nos muestra su autoridad y su poder para salvar. Ambas lecturas nos invitan a confiar en Dios, a esperar en Él y a buscar su voluntad en nuestras vidas. Oración final. Señor Jesús, tú eres la palabra viva de Dios. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo para que podamos entender tus enseñanzas y ponerlas en práctica. Ayúdanos a confiar en tu palabra y a seguirte fielmente, incluso cuando el camino parece incierto. Fortalece nuestra fe y danos la valentía de vivir como discípulos tuyos. Santo Espíritu de Dios, te invitamos a entrar en nuestros corazones y a guiarnos en nuestro camino de fe. Ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento para que podamos comprender más profundamente la voluntad de Dios. Ayúdanos a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso y a seguir el camino de la verdad y la justicia. Padre Celestial, te presentamos nuestras intenciones. Conoces nuestras necesidades y deseos más profundos. Te pedimos que nos guíes y nos bendigas en todas nuestras actividades y decisiones. Te encomendamos nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras relaciones y nuestros proyectos. Danos la gracia de vivir de acuerdo con tu voluntad y de ser testigos de tu amor. Padre misericordioso, te pedimos que extiendas tu amor a todas las personas. Que tu luz brille en medio de la oscuridad y que tu paz reine en cada corazón. Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor y tu compasión en el mundo, compartiendo tu palabra
y extendiendo tu misericordia a todos aquellos que encontramos. Te damos gracias, Señor, por tu amor inagotable y por el regalo de tu palabra. Que podamos ser fieles seguidores tuyos y testigos valientes de tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.